Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ser Licitador Nunca Fue Tan Fácil. El día de hoy tenemos una invitada, Ana María Otero. Ella es administradora de empresas y trabaja en una empresa consultora de servicios muy grande a nivel nacional y viene a contarnos cómo su experiencia como líder de contratación pública ha sido enriquecedora, cómo se ha enfrentado a estos desafíos. Y bueno, Ana María, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Quiero que nos cuentes un poquito para iniciar, para aquellos que nos están escuchando, cuéntanos un poquito de ti, cuál es tu experiencia, cómo has venido relacionándote últimamente en contratación pública. Bueno, yo ya llevo 5 años trabajando en contratación pública. Realmente el conocimiento que he adquirido ha sido desde la experiencia. Yo no tuve una introducción, un curso, una preparación para empezar con la contratación pública. Cuando yo entré a trabajar en esta empresa de servicios de consultoría, ellos ya licitaban con el Estado, ya habían tenido bastante experiencia, ya tenían 10 años de experiencia con el sector público. Entonces entré yo a aprender de ceros cómo manejar. Aprender sobre la marcha en una empresa grande y consolidada. Exacto, exacto. Digamos que tenía una ventaja y era que ellos ya tenían pues gran parte de la documentación organizada, que es lo que a veces uno de primera mano tiene complicación. Pero pues era entrar a manejar el SECOP, ahí estaban, digamos que una transición, todavía se publicaban algunas en SECOP 1, SECOP 2, entonces era entrar a mirar cómo gestionar cada una de las plataformas. Ok, y cuando tú dices transición entre SECOP 1 y SECOP 2, o sea, ¿tú presentaste ofertas presenciales en SECOP 1? O sea, publicadas en SECOP 1 me refiero. Las busqué licitaciones, en ese entonces las publicaban en ambas plataformas algunas entidades, digamos que ya primaba SECOP 2, pero todavía se publicaban algunas en SECOP 1 también, entonces era mirar esa plataforma viejita, ver pues qué procesos de pronto también habían, pero ya había migrado casi todo a SECOP 2. Ok, listo. Y bueno, vamos como en tu inicio, llegas a la compañía, ¿cuál anécdota tienes así que tú digas, no, por Buñuela, porque estaba empezando me pasó esto? Bueno, te contaba que en SECOP 2 digamos que hay un reloj a mano izquierda que te va indicando las horas que quedan para el cierre del proceso. Y este era un proceso grande que estábamos presentando en ese momento. Ya mis jefes conocían esta entidad pública con la que estaban trabajando, ya habíamos hecho antes desarrollo con ellos, entonces digamos que era como la continuación de algo que ya veníamos haciendo. Los documentos estaban perfectos, iban como a la fija sabiendo que pues ya tenían la experiencia con ellos por encima de otras empresas que de pronto quisieran presentarse. Y empiezo yo a cargar los documentos muy primípara, por decirlo así, porque lo hice casi que faltando una hora, empecé a cargar para que se cerrara el proceso. Yo empecé a cargar, eran bastantes documentos y no me cargaban por el tamaño. Entonces ese fue la primera complicación, traté de comprimir, reducir lo que más pude, bueno. Y al final, no sé si se han dado cuenta que hay un checklist de vas 2 de 3 documentos, bueno, me salían 2 de 3 y yo decía, Dios mío, ¿dónde me falta algo? Y era una de esas casillitas del check al final y yo no lo encontraba, al final faltaban 3, 2, 1, se cerró la licitación, yo no pude presentarme. Obviamente pues eso fue un problema porque era una licitación casi que fija para nosotros y pues fue una primípara, recién entré. Ok, entonces para las personas que nos están escuchando de pronto no tienen el bagaje o no han llegado a presentar oferta, lo que nos comentaba Ana es que nosotros, primero el relojito, ya lo hemos hablado, es un reloj que nos dice cuánto tiempo falta para cerrar oferta, pero yo considero que es un reloj subjetivo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo ves cuando publican el proceso y faltan 10 días, tú dices, bueno, falta bastante. Pero cuando ya estás a prontas de presentar la oferta, eso es avanzar. Sí. Entonces parece que es un velocímetro o sea, a toda. Y lo de las casillas es que hay unos términos que pues hay 3 partes. La primera donde creas el nombre de la oferta económica, el segundo en donde está toda la información, digamos que de los sobres, y la tercera que es la documentación que se adjunta. ¿Sí? En algunos, en la segunda parte, en los menús desplegables, dice acepta o cumple con las condiciones técnicas. Sí. Entonces hay que estar muy pendientes de ello para que no nos pase lo que te pasó a ti, ¿no? De acuerdo, y estas secciones tienen muchos
menús desplegables, ¿no? Entonces hay unos que uno a veces no le da a desplegar, no se da cuenta y ahí aparecen como otra serie de preguntas y casillas por llenar. Entonces eso me pasó a mí esa primera vez que cargué una licitación. Bueno, pero pues yo creo que todos tenemos, de hecho nosotros hace poco sacamos un episodio de Sí la embarré, y cuento yo cuántas anécdotas al principio también de que rechazaban la oferta porque no se diligenciaba en el SECOP el valor del proceso, sino el valor de la oferta, y viceversa. Entonces como que bueno, eso es algo que normalmente pasa. Pero ya empiezas a coger un poquito como cañaña, como recorrido en el tema de contratación pública, y estás actualmente participando activamente en procesos de contratación. Sí, continuamos ya, pues sí, de esos fueron mis primeros meses, pero digamos que ya también el proceso no es tampoco tan complicado, pienso yo. Creo que es de mucha organización, sobre todo, de mucha atención al detalle. Entonces ya empecé a practicar, poner en práctica muchas cosas que yo veía en otras empresas, como hacer el checklist de los documentos que tengo que presentar, de cada uno de los sobres, hacer una doble revisión ya de cada uno de los términos que ponen, de cada documento. Entonces empieza uno ya a aprender y ya de ahí en adelante digamos que los errores ya no eran de ese tipo. Cuéntanos, ya vamos a eso, pero cuéntanos hoy por hoy. Tú dices, ok, llegó el proceso X que se relaciona con nuestro core de negocio y vamos hasta ahora a conocerlo, ¿sí? ¿Tú qué haces en ese momento cuando te dicen, oye Ana, este proceso nos interesa? ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, digamos que para llegar primero al proceso, nosotros tenemos como también alianzas con ciertas empresas que filtran el SECOP, ¿no? Entonces trabajamos con licitaciones.info, que digamos que es la que filtra por palabras clave para que nos llegue al correo directamente. Digamos que uno de los problemas con estas plataformas es que no llegan cuando se publica, tiempo. Exacto, sino que a veces ya llega muy encima de las observaciones, entonces eso nos quita tiempo. O que te llegan 50, 60 correos en un día y no alcanzas a verificar que realmente sí sea la que cumple tu empresa, ¿no? Exacto, pero yo creo que ahí tiene que ser uno muy organizado con cuáles son realmente las palabras clave que a uno le tienen que filtrar. Y ya uno empieza a aprender más o menos como que ponen en el asunto para poder filtrar eso. Pero, y además, digamos que las licitaciones ahorita han reducido muchísimo. O sea, nosotros hace 3, 4 años recibíamos, más o menos unos 30, 40 correos diarios de licitaciones que se publicaban. Hoy en día recibo 3, 4, 5, a veces hay días en donde no recibo. Claro. Se ha reducido mucho la contratación, pero digamos que ese es como nuestro primer filtro. Igual revisamos directamente en el SECOP y en páginas alternas, como por ejemplo el Banco Interamericano no publica en SECOP, entonces uno entra a revisar directamente en su página. Claro. Y ya después de que revisamos eso, vemos que hay algo que de pronto sí se ajusta a nosotros, entramos a leer los términos de referencia. Entonces yo leo la parte de los objetivos específicos y el alcance. Entonces yo digo, listo, según el alcance, es algo que hacemos, no hacemos, o llegamos hasta un punto y necesitamos una alianza. En lo que la empresa hace, que son desarrollos de analítica, digamos que hay muchas partes que nosotros hacemos, pero hay otra que es la parte de recolección de información, trabajo muy de campo, que eso ya no lo hacemos nosotros. Entonces ya tenemos empresas aliadas que sabemos que sí se encargan de encuestas, trabajo de campo, recolección de datos. Esa es como la primera parte. Entonces ya definimos si funciona para nosotros, si vamos solos o vamos en alianza. Según esa primera parte del alcance. Y después ya sigue la evaluación de los criterios. Si tenemos la experiencia como empresa, si tenemos los perfiles, que son, digamos, lo principal para una empresa de servicios. Los perfiles es las hojas de vida de las personas que van a presentarse al momento de decir, oiga, yo puedo aplicar y tengo estas profesionales que cumplen con las características que usted dijo. Exacto, sí. Como empresa nos piden tantos años de experiencia en tales y tales cosas y necesitamos estos 5 perfiles con estos requisitos de preparación académica y estos años de experiencia. Entonces digamos que esos son como los principales requisitos para nosotros como empresa de servicios. Ahí revisamos entonces qué tenemos nosotros y qué tendríamos que salir a buscar en el mercado, que a veces no son perfiles tan sencillos, aunque nosotros tenemos, digamos que un banco grande de hojas de vida que trabajan directo o que trabajan ya para proyectos específicos con nosotros. Aquí creo que te voy a interrumpir para tomar 2 cosas que me parecen bastante interesantes, y es la primera,
Tú dices, yo analizo el objeto, el alcance del objeto, del proyecto que vamos a ejecutar. Y como nosotros ya tenemos tan especificado y ya sabemos qué es lo que hacemos, sabemos hasta qué punto llegamos y si lo podemos ejecutar solos o ejecutar con un aliado estratégico. ¿Y por qué interrumpo en este punto? Pues porque hay muchas personas, de pronto con las que yo he hablado, que dicen, mándenme licitaciones de A, B, C, D, F, G, H, I. Entonces es como, ¿cuál es el foco? Puede que la empresa tenga varias unidades de negocio, pero es importante centrarse en esa gestión específica que permita hacer un filtro de esa manera, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si yo me voy a atacar todos los frentes y no tengo la capacidad operativa para solventar en la misma manera en el frente A que en el frente C, pues va a ser un reproceso y vamos a presentar muchos procesos recibidos y pocos aplicados. De acuerdo. Creo que eso es una de las cosas clave, porque digamos que cuando hablamos de temas de analítica, que es lo que hace la empresa y desarrolla estos modelos, hoy en día hay un campo supremamente amplio. O sea, te hablan de Big Data, te hablan de Machine Learning, te hablan de inteligencia artificial, ¿no? Entonces hoy tienen un bagaje de información al respecto. Entonces uno tiene que tener muy claro qué hace y en qué tiene experiencia, porque digamos que eso es algo que pesa mucho en los servicios. Entonces puede que yo en este momento esté empezando a entrar en temas de ciberseguridad, por ejemplo, pero si no tengo la cantidad de experiencia en esos temas, pues yo creo que la empresa sí tiene que tener muy claro en qué puede gastar su tiempo, porque a veces es más un desgaste de uno en preparar la licitación a decir, pues realmente todavía no estoy preparado para entrar en una licitación pública con estos temas. Ok, sí, súper de acuerdo. En ese punto creo que es importante centralizar los esfuerzos en lo que vamos a contratar. Y el siguiente aspecto que me parece importante es que tú dices, venga, ¿qué me están solicitando? ¿Sí? De experiencia, de perfiles y demás. Y no siempre nos encontramos que lo que nos están solicitando, ya sea habilitante jurídico, técnico, financiero, nosotros lo cumplimos, ¿sí? Siempre hemos dicho, no la descarte, presente las observaciones, ¿sí? ¿Qué tal les ha ido a ustedes con ello? Bueno, la primera parte de la experiencia que nosotros hemos tenido es que no siempre llegamos a las observaciones. Sí, a veces cogemos los procesos muy encima, entonces no alcanzamos a enviar observaciones, entonces a veces decimos, nos arriesgamos y enviamos con lo que estamos entendiendo y con lo que están diciendo los perfiles, medianamente ajustándonos a lo que están pidiendo. Pero cuando llegamos a las observaciones y enviamos, digamos que hay dos posibles respuestas de parte de la empresa que lo está publicando. La primera es que sí estén abiertos a ciertas modificaciones que para uno diría, esto sí es justificable. Okay. Entonces, por ejemplo, en la parte de los perfiles, de la preparación, de la formación académica de los perfiles, uno dice y razona como un estadístico puede hacer lo que hace un matemático. Sí, uno diría está relacionado. Okay. O de pronto un estadístico también se relaciona con economía. Y digamos que también está la norma, ¿no? De cuáles son las que sí se relacionan desde lo que está estipulado en la ley. Entonces, pues uno justificaría que sí se podría, pero hay empresas que simplemente te responden no. Y están casados con que tiene que ser un estadístico. Y las entidades a veces tienden a cerrarse mucho en... Siento yo que el funcionario público también le toca el ego de que digan, ¿usted por qué lo hizo así? ¿Por qué me lo viene a cambiar usted a mí si yo ya estudié por qué iba a salir? Y creo que a veces ese choque es bastante fuerte, ¿no? Claro, y sobre todo que uno se da cuenta que ya en la realidad de empresarial, uno se da cuenta que no siempre ciertas carreras terminan desarrollando ciertos cargos, ¿no? Entonces tú te das cuenta que listo, yo estoy buscando a un analítico de datos, pero no necesariamente tiene que ser un ingeniero de sistemas. Matemáticos, yo tengo matemáticos, economistas, tengo administradores que terminan siendo analítica de datos. Entonces digamos que a veces se sesgan mucho con esa parte de la formación académica en el pregrado, pero no se dan cuenta que muchas veces pesa más esa experiencia. Entonces también uno a veces dice como listo, cámbieme esta formación, este posgrado en esta maestría por 3 años de experiencia o por 4 años de experiencia desarrollando lo que usted está buscando.
estas son alternativas que uno usa y que a veces son aprobadas, pero lo que te digo, también hay veces en que hay entidades públicas que se cierran y y no hay cambios. Bueno, ahora te tengo una pregunta porque es una de las conversaciones que recientemente hemos tenido con licitadores activos y es las observaciones pidiendo un favor o las observaciones con garrote en mano. Yo pienso que uno siempre tiene que entrar con el lado amable, Okay. ¿sí? Porque yo creo y mi experiencia ha sido que en las entidades públicas ya es suficiente como el martillo que seguramente están viviendo en el ambiente laboral, que yo creo que cuando uno entra como por la buena, por decirlo así, de pronto son mejor aceptadas, ¿sí? Yo he leído solicitudes, porque obviamente publican las observaciones y sus respuestas, que uno dice, casi que les están mandando una obligación, y perfectamente si él decide decirte que no necesita ni siquiera darte una justificación del no, esto no fue aceptado. Y ya, uno diría, ojalá te dieran una justificación, pero muchas veces las entidades ya hasta ahí llegaron. Y uno no tiene de pronto ese recurso o ese medio para, venga, le escribo un correo, venga, le explico y le extiendo mi punto. Entonces yo digo, es mejor entrar amablemente, solicita amablemente, se modifique. Lo que sí creo que es clave es la justificación. Ellos saben lo que están necesitando en la entidad, pero digamos que no necesariamente tienen que entender por qué un matemático, un estadístico y un economista podrían llegar a hacer lo mismo dentro de su formación académica. Entonces, pues por lo menos nosotros entramos a decir, listo, mira, hay estas clases, estas bases que se ven en todas las ingenierías, por ejemplo. Sí, que a veces amplían, los ingenieros ven unas bases, un ciclo básico que ahí de pronto uno puede agarrarse y decir, mira, todos ven cálculo, estadística, y así, hasta cierto punto que, pues digamos que tiene la información que necesitarían para empezar a desarrollar el cargo. Bueno, súper. Ahora quiero contarte un caso real que nos enfrentamos hace poco acá en la empresa, hablando de perfiles. Sí, muchas veces tenemos algunas oportunidades de contratación en donde son no tantos perfiles, pero muy específicos, o muchos perfiles que realmente son muy generales. Te quiero contar, hace poquito hicimos una presentación de una oferta en donde habían un factor puntuable de 150 hojas de vida. Y un factor habilitante de 5 adicionales. ¿Qué estrategia utilizarías tú para decir cómo va a calificar 150 hojas de vida para un puntuable? Ay, para mí la clave han sido las alianzas. O sea, pues yo digo, pucha, ¿cómo vas a calificar 150 hojas de vida? Eso es una cosa absurda. A veces de verdad yo pienso que hay requisitos que los ponen solo por ponerlos. No creo que se sienten a mirar en detalle. Bueno, en este sí, porque era un tema departamental y en ejecución en muchos sitios a la vez. Entonces, por eso podría lo piden. Ser. Total. ¿Tú cómo te organizarías para eso? ¿Qué le dirías a tu equipo? ¿Cómo harías esa gestión? No, pues la clasificación que nosotros hacemos siempre es, hago mi Excel, mi lista de todos los perfiles, formación y experiencia, y arrancamos a hacer el check de quién es y cuáles son sus datos, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, sí estarían los 150 y arrancamos por el primero, es fulanito, fulanito, cuál es su formación, cuál es su experiencia, tenemos las certificaciones, ¿no? Porque esa es la otra, a veces tenemos perfiles, pero no tienen la certificación de esa experiencia, solo la tienen en su hoja de vida. Entonces ya empieza uno a hacer la validación de los documentos por cada una de las personas pues que cumpla con todos los requisitos. Un proceso largo, pero lo que te decía es mucha organización y atención al detalle. Bueno, súper. Hablemos un poquito de estrategia. Cuando nosotros estamos aplicando en procesos diferentes a subasta inversa y mínima cuantía, el factor económico no siempre resulta ser el principal, ¿cierto? Nos van a dar unos puntajes de conformidad con lo que establece en el pliego. Hay algunas líneas de costumbre que las empresas tienen, y es cuando no estamos hablando de que todos los oferentes van a sacar 100 puntos, como nos puede pasar en contratación de infraestructura, ¿sí? Que todos van a sacar el puntaje de top y lo que va a definir es la tasa de cambio, la TRM. ¿Ustedes alguna vez han puesto un lineamiento, venga, si mi proyección de puntaje es menor a 85 no participo? La verdad no. Okay. La verdad no. Siempre tratamos de apuntarle a la mayoría de lo que tengamos. Lo que tú dices, obviamente en esas, pues hay cosas que uno sabe que no tiene, y sobre todo esos puntos adicionales pequeñitos de empresas de mujeres, temas de discapacidad, etcétera.
Entonces simplemente tratamos de hacer nuestra proyección del puntaje y nos vamos con eso, apuntándole a que de pronto no exista otra empresa que tenga más puntos, no sabiendo quién más va a presentarse, ¿sí? Como también hacemos un análisis previo de quiénes enviaron observaciones, como para ver más o menos quiénes podrían ser nuestros competidores. Y también uno analiza, por ejemplo, en el tema de servicios, nosotros competimos con empresas grandes, ¿sí? Un McKinsey, un Ernst & Young, ¿sí? Y ellos, uno ya sabe que ellos hay ciertos procesos que para ellos son muy pequeños, no valen la pena, o pues que para uno sí serían grandes, ¿no? O sea, yo te hablo de 800 millones, para mí eso es grande, pero obviamente para ellos eso de pronto pues no cubre el presupuesto de lo que ellos hacen. Entonces ya uno también desde ahí empieza a ver y dice, bueno, estoy compitiendo de pronto con pares que sí son empresas casi de mi tamaño, que enviaron observaciones y digo, me arriesgo. O sea, me arriesgo porque digo, pues puede que el puntaje sea bajito, pero no creo que ellos puedan alcanzar un puntaje de pronto mayor a lo que estoy teniendo. Bueno, eso que me cuentas es bastante interesante porque hay otra pregunta estratégica. Vuelvo y digo, acá hay corrientes y todas las que tú quieras, todas son válidas si le funciona, ¿sí? ¿Participamos o no participamos en los estudios del sector? Nosotros siempre participamos. ¿Siempre? Siempre enviamos. El año pasado, por ejemplo, fue un año donde para nosotros las licitaciones fueron quietas, pero participamos como en 7 estudios de mercados, pero solamente participamos en 2 procesos abiertos porque no se abrieron más. Pero siempre enviamos. Y han habido entidades públicas que hemos visto que 3 años seguidos abren el mismo estudio y actualizan tarifas. Siempre enviamos. Y no sale el proceso. Simplemente enviamos, sí, no sale el proceso, pero nosotros simplemente actualizamos tarifa y volvemos a enviar. Porque pensamos que los estudios de mercado, al fin y al cabo, no es algo que te quite mucho tiempo, es un formato básico. Y si de pronto estamos quedando como en el ojo de esa entidad para otro tipo de procesos. Entonces, siempre enviamos. Como más comercial y estratégico. Sí, exacto, como un posicionamiento más que todo. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Quiero ya empezar a cerrar un poquito contándote algunos de los comentarios que nosotros como consultores en contratación recibimos, y pues que siempre uno diga que no, pues como que yo creo que la gente dice, ay sí, que chirreado, que ellos siempre dicen no es así, no es así, no es así, pero una de las fuertes críticas a la contratación pública es la percepción de que hay que tener amigos en el Estado, que hay que tener el primo, el amigo, el tío, el familiar para ganarse contratos. ¿Tú qué opinas de ello? Yo no creo eso. En la empresa en la que yo estoy, en el tiempo que llevamos licitando, nunca hemos tenido que mover influencias, ni tenemos conocidos, ni nada. Digamos que ya hay empresas públicas que nos conocen, pero porque ganamos la licitación y obviamente ya quedamos como ellos hicieron esta parte del modelo, ¿sí? de la herramienta que estamos desarrollando, y nos damos a conocer. Pero nosotros nunca hemos tenido que mover una influencia o tratar de ganarnos algo de otra manera, y sí hemos trabajado bastante con el Estado, sí nos conocen ya bastante. Entonces creo que sí existe esa parte de corrupción, y obviamente sí, hay muchas, eso es innegable, con un dedo, eso es... pero no quiere decir que tu empresa, hablo desde las licitaciones de servicios, porque sé que hay otros sectores que son más complicados, temas de construcción y todo esto, pero por lo menos desde servicios yo puedo decir, sí te puedes ganar una licitación sin hacer nada que esté al margen de lo que uno diría es correcto. Nosotros lo hemos hecho y así lo hemos hecho siempre, y nunca hemos tenido que mover nada al respecto. Listo. Ahora, si tú tuvieras que tienes un auditorio lleno de empresas o de personas, empresarios que están iniciando o están activos en contratación pública, llevan 5, 6, 10 oportunidades, 15 presentadas y ninguna ganada, ¿qué les dirías? Que no le teman a las alianzas. Yo creo que cuando uno como empresa de pronto tiene como muchas negativas, debe haber algo dentro de la empresa que de pronto no estamos cumpliendo, ¿sí? Uno empieza a analizar de pronto en qué estoy fallando, por qué me están rechazando, por qué no gané el puntaje en los resultados, pero también creo que en las alianzas uno aprende mucho de empresas que de pronto ya llevan un recorrido ganado bueno. Y así nos pasó a nosotros, o sea, cuando yo entré, digamos que la empresa había trabajado ya en licitaciones, pero también había hecho muchas alianzas.
Okay. Entonces, en esas alianzas, pues eran empresas más grandes que ya tenían estructurado muchísimo mejor el proceso de licitación, y de eso uno aprende mucho cómo tienen que estar sus certificaciones, cómo tienen que estar sus hojas de vida, a unificar sus formatos, bueno, a tener listos muchas cosas que te facilitan el proceso. Y que al fin y al cabo yo creo que en la competencia uno también tiene que estar abierto a que todos podemos ganar. Sí, a veces uno quiere ser ambicioso, decir quiero ganarme el total de esta licitación, pero a veces haciendo esas alianzas, pues listo, no ganaste el total, tuviste una ganancia más pequeña, pero además te preparaste y tienes una experiencia mejor para seguir presentando procesos. Entonces yo diría, a nosotros nos ha funcionado, nunca nos negamos a eso, estamos muy abiertos y ya tenemos como empresas que sabemos que funcionamos bien y con las que decimos nos vamos. A veces el presupuesto es pequeño, son 200 millones, pero sabemos que igual así si recibamos cada uno de esos 100 millones, pues es una ganancia buena, importante, y pues distribuiste una carga significativa. O sea que tú dirías que el networking es influencia o es muy importante para licitar. En nuestro caso sí, yo pienso que sí, tanto para perfiles como para experiencia de la empresa, como para esa preparación de la documentación. Completamente sí, yo estoy abierta a eso. Bueno, y una última pregunta. ¿Tú crees que una empresa de servicios o de productos deba centrar su corazón y su expectativa de crecimiento en el área de licitaciones? No, hay demasiados factores que influencian la contratación pública. O sea, el gobierno, por ejemplo, lo que yo te decía ahorita, sí, ha sido un factor determinante en la cantidad de oportunidades que tenemos en el sector público, y es impresionante cómo ha disminuido en este último año. Lo que te decía, nosotros nos presentamos a 2 procesos que vimos que realmente estaban complicados, casi imposible, igual lo intentamos y fracasamos. Entonces ya el año pasado no hubo contratación pública. Entonces para nosotros, entonces yo digo no, es un campo que obviamente te ayuda desde la parte comercial, es interesante, pero no puede ser el único campo por explorar en una empresa canal, porque hay muchas variables que van a afectar en esa contratación. Sí, el tema es que en contratación pública hemos presentado ofertas con 57 empresas más. Entonces es complejo, es fuerte. Pero bueno, Ana, ¿alguna conclusión, recomendación, algo que le quieras decir a las personas que nos están escuchando, que todos están metidos en el mundo de las licitaciones, que tú quieras ser enfática en un último mensaje? Yo creo que desde mi experiencia hay que manejar la frustración. Hay que manejar la frustración, y en esto se aprende a ganar y a perder, más a perder que a ganar en la mayoría de los casos. Pero creo que hay que ser perseverante. Yo tengo fe todavía en la contratación pública, creo que es muy interesante, que sí, los procesos son complicados y no es tampoco tan sencillo, pero nosotros le apuntamos a continuar igual con eso, y también invitarlos a todos hay que seguir, y también explorar licitaciones en el exterior. Es algo que también nos ha funcionado. La contratación pública en otros países es interesante, hay varias oportunidades para diferentes tipos de empresa. ¿En qué mercado? Países. Nosotros hemos explorado, ahorita estamos presentándonos en licitaciones en Francia. Estamos trabajando también en licitaciones en Panamá, estamos trabajando en licitaciones con Perú. Entonces es invitarlos también hay que explorar otras páginas. Muchos países tienen plataformas como SECOP que están abiertas también, así como desde Colombia hay para otras entidades en el exterior. También en esos países están buscando empresas colombianas. Entonces, bueno, eso nos da para un episodio aparte. De acuerdo, para cortar largo y parejo. Pero nada, te quiero dar las gracias por acompañarnos acá en este episodio del podcast Ser Licitador Nunca Fue Tan Fácil. Y a ustedes que nos están escuchando, si tienen dudas, si tienen preguntas, algo que quisieran que una persona como Ana, que tiene tanta experiencia también licitando, les quisiera resolver, no duden en dejarlo en los comentarios. Seguirnos en la plataforma de streaming donde estén activos, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, entre otros, y suscribirse, dejarnos comentarios y calificar, recomendar este episodio a alguien que le pueda recomendar. Ana, muchísimas gracias por venir, estamos muy agradecidos pues de que nos hayas compartido en este ratico tu experiencia, y esperamos tenerte en un nuevo episodio próximamente. Muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Que estén bien.